son 3 o 4 me parece. Todas esas clases ya corresponden a la literatura española, ¿está bien? Literatura en España. Y vamos a ver esta literatura desde la época más antigua. ¿Cuál es la época más antigua dentro de literatura española? Es decir, desde la Edad Media. ¿Sí? Vamos a ver literatura española desde la Edad Media. ¿Por qué no desde la Edad Antigua? Porque en la Edad Antigua no tenemos referencias, todo habría sido de manera oral. Ustedes saben que en el clasicismo, en Grecia, en Roma, esa es la literatura antigua, universal. En el caso de España, lo más antiguo que encontramos radica en la Edad Media, por eso la clase se titula hoy así, Literatura Medieval Española. ¿Está bien? A ver, voy a abrir acá la ventanita del chat. A ver, claro, la Edad Media abarca desde el siglo V, así es, hasta, a ver, hasta el siglo XV. Exacto, justo ese dato, gracias Génesis, justo ese dato lo vamos a ver ahora aquí. ¿Sí? A ver, comenzamos entonces. Por cierto, ¿no? A ver, ¿qué tienen ustedes por la palabra caballeros? A ver, chicas, a las chicas les voy a preguntar primero, ¿qué es un caballero? ¿A quién le podemos decir caballero, chicas? Las leo, las escucho. ¿Cuál será la definición de caballero? Muy, muy bonita la definición. ¿Ah? Su compañera Génesis me dice, un varón con muchas virtudes. Un hombre que es respetuoso. Muy bien, Marcia, muy bien. Y a ver, ahora quiero leer o escuchar a los chicos, a los varones del salón. ¿Qué es un caballero? ¿Ustedes chicos, varones del aula, se consideran caballeros? ¿Son caballeros? ¿Qué es ser un caballero? A ver, solo me han respondido 2 chicas. A ver el resto. Chicos, para avanzar. ¿No hay caballeros en el salón? ¿Un caballo? Alex me dice un caballo. Hombre que se comporta con cortesía, nobleza y distinción. Ah, está bonita la definición. Es tratar bien a las chicas. Ya, ok, muy bien, Ore. Es una persona cordial, persona amable con los demás. Ok, ¿no? Les voy a contar, les voy a contar. Algunas veces yo hago mi clase desde mi habitación. Cierro mi puerta para no escuchar el ruido de mis hijos que también están en clase, o mi perro que viene como loco y se va al balcón y se pone a ladrar, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero había momentos en que mi esposo ingresaba y abría la puerta de una manera así muy tosca. Yo que estaba en plena clase de pronto daba un brinco porque era como que me sobresaltaba por la forma en que abría la puerta. Y yo siempre le decía, abre la puerta despacio porque estoy en plena clase. Ah, ok. Pero entraba por un oído y se iba por el otro. En otra oportunidad, otra vez, abría la puerta con una rudeza que la verdad es que me incomodaba mucho. Entonces decidí escribir un letrero en la puerta de mi habitación, ¿no? Y en el letrero decía, abrir la puerta, abrir y cerrar la puerta despacio. Los caballos al establo. Ese fue el letrero que puse porque ya tenía que buscar alguna otra forma en la que pedía que por favor abran la puerta despacio, ¿no? Entonces mi hijo también lee ese letrero y me escribe una respuesta, ¿no? Las princesas al castillo. Y entonces, bueno, él lo ha tomado desde otro punto de vista. ¿A qué viene esto de caballeros? Y por ahí alguien me dijo caballos, ¿no? Caballeros y caballos. Hoy en día, en la actualidad, se entiende por caballero el hombre que, como dice acá, voy a repetir estas palabritas que me gustan, el hombre que tiene un trato, se comporta con cortesía, con nobleza, con distinción. Muy buena la definición, Tom, ¿no? Ese es el caballero actual, ¿no? Ahí lo tienes. A ver, chicas, el caballero, ¿no? Caballero actual, caballero moderno. Y este que está acá, este que vemos, se ve así medio rudo, salvaje, con espada en mano y con escudo. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que también sea caballero? ¿Será el de la imagen de la izquierda un caballero, chicas? Me hace recordar al payasito, ¿no? Oiga, caballero.
No, no es un caballero, me dice, ¿no? ¿Qué opinan los demás? ¿Será? ¿No será? Ahí están, ¿no? Sus nominaciones. Claro, muy bien, Dylan. Es un caballero medieval. Al otro, lo ves, es un caballero moderno. Si bien es cierto, esta definición es la correcta, ¿no? Un caballero que tiene un trato amable, cortés, ¿no? Que tiene un buen trato, bueno, no solo debiera ser con las mujeres, ¿no? Sino de manera general. Sin embargo, el término caballero hoy está en realidad se ha vuelto muy común, ¿no? Y se utiliza para lo que sea. Subes al micro, no has traído tu reloj ni tu celular, quieres saber la hora, y al que está al costado, caballero, ¿me puedes decir la hora? ¿No? No lo conoces, no sabes quién es, no sabes si será amable, si será respetuoso, si tendrá un trato con distinción. O, caballero, ¿me dice la hora? Caballero, ¿se le ha caído tal cosa? Entonces, caballero ahora cualquiera es caballero, ¿no? Pero es un término que simplemente alude a ser una persona amable y respetuosa. En cambio, en la Edad Media, el término caballero aludía a otro tipo de persona, como la que ves allí en la imagen. Para que un hombre sea nombrado caballero, debía ser nombrado caballero por el rey. Y ser caballero significaba pues ser una persona muy valiente, que formaba parte del séquito militar, ¿no? Que salía en defensa del rey, de la nobleza, etcétera, como ves allí en la imagen. Y no cualquiera podía ser caballero, ¿sí? No cualquiera era un caballero. Estoy sacando acá mis cables antes de que se apague la laptop, ¿no? Ahora, ¿y qué tiene que ver acá este término? Pues bien, los caballeros abundan aquí en esta etapa en la Edad Media. Por eso allí bien claro dice, ¿no? Caballero medieval. Ya, un segundo. Entonces, a ver, continuando, veamos. Miren esta imagen de fondo, ven allí en un castillo, delante ven a los vasallos que están trabajando la tierra, y corresponde a la Edad Media. Es más, nosotros podemos recordar, porque ya nosotros hemos tenido una clase sobre la Edad Media, ¿recuerdan? ¿Por qué se caracterizó la Edad Media? El contexto es similar. Hay por ahí algunos rasgos, características diferentes que ahora vamos a conocer. Dice literatura medieval española, ¿sí? Como nos había dicho Génesis, ¿no? La cronología. La Edad Media abarcó desde el siglo V hasta el siglo XV, 10 siglos, ¿sí? Un milenio va a durar la Edad Media. ¿Por qué se caracteriza esta Edad Media? Veamos. Tú recuerdas que es una sociedad teocéntrica en la que el poder radica en la iglesia, en la religión. A la Edad Media también se la llamó Edad Oscura porque se había de alguna manera paralizado una recesión de los estudios, de los conocimientos, de la investigación. Es una época en la que hay recesión científica, no se avanza, no hay descubrimientos, no hay inventos, no hay nada. ¿Por qué? Porque la iglesia es un freno para eso, ¿no? La iglesia lo prohíbe y como la sociedad está tan empapada del catolicismo, entonces ven que esto es como si fuese una especie de pecado y no puedes progresar en cuanto al estudio. Bien, pero ¿qué pasa en España? España tiene una historia muy particular. España va a ser invadida de manera repetitiva, ¿no? De manera constante, una tras otra, por diferentes grupos, ¿no? España va a ser invadida, por ejemplo, por los visigodos. Luego de los visigodos vienen primero, ¿no? Son invadidas por los visigodos, luego vienen los romanos, luego vienen los árabes. Esa invasión, precisamente la invasión musulmana o la invasión árabe, se da en el año 711. España va a luchar muchos siglos para echar de sus tierras a los árabes, pero mientras todo este tiempo pasa, ¿no? Mira, la invasión se dio en el año 711 y la ves, está la imagen de la invasión árabe. ¿Y cuándo termina esta invasión? ¿Cuándo es que España logra expulsar a los árabes, a los musulmanes? En el año 1492. A ver, los matemáticos del salón, ¿cuánto tiempo pasa desde el 711 hasta 1492? A ver, chicos, saquen su calculadora.
Uy, no coincide, chicos, me están dando datos, datos diferentes, no puede ser. Ya, chicos, disculpen, ya. Me dice 785, 781, 15, me ha dicho Lázaro, Lázaro recién está despertando, creo que ha pasado. 781 años, o sea, casi 8 siglos va a durar esta invasión árabe. Pero ustedes saben que cuando hay una invasión, no es que tenemos pues a los invasores, ¿no? Y a los invadidos separados, ¿no? El ser humano es un ser social, entonces, ¿eso que trae a colación? Que va a haber una transmisión de cultura, muchos términos, palabras, costumbres de los árabes van a quedar impresas dentro de la cultura española. Es por eso que se dice que son más de 4.000 vocablos, 4.000 palabras del árabe que forman parte del español. ¿Sí? Entonces, si hablamos de una invasión y si hablamos de que España todo este tiempo está luchando de manera constante, mira, se va una generación y sigue otra, y luego otra, y todos tienen el mismo objetivo, echar de España a los árabes. A esa época se le llama época de la reconquista del suelo español, o en poquitas palabras, época de la reconquista. ¿Sí? No te olvides de eso, época de la reconquista del suelo español. ¿A qué época pertenece? A esos 781 años, a esos casi 8 siglos en los que España está constantemente luchando por liberarse de los musulmanes. Ahora, si pasan casi 8 siglos tratando de liberarse de los musulmanes, entonces es una época de ¿qué? De constantes guerras, de constantes batallas. Es por eso que la literatura en esta época va a ser una literatura de temas heroicos, de temas bélicos, pero también de temas religiosos. Ok, ahora voy a mover aquí esta ventanita un segundito. Por eso dice aquí, la Edad Media se vive con el poder de la Iglesia, el régimen feudal y las cruzadas. Entonces, como ves acá, las imágenes, ahí están, ¿no? Las cruzadas, el poder, el sistema feudal, recuerda que era el poder de la tierra, ¿no? Te daba poder si tú poseías tierras y las trabajabas, y también el poder de la iglesia. Las cruzadas eran esas campañas militares que tenían como función catolizar, ¿no? Pero también era pues basada en la posesión de tierras. ¿Cuáles son las características de esta literatura? Yo las he dividido aquí en dos ámbitos, ¿no? Primero las características de la sociedad de la Edad Media y la otra es las características de la literatura, ¿sí? De la literatura. Entonces, comenzamos. En cuanto a la sociedad, recuerda, es Edad Media, ya la hemos visto antes en la Edad Media. En la Edad Media la sociedad es teocéntrica. Dios es lo más importante. ¿Está bien? No lo olvides, ¿no? Dios viene a ser lo más importante y esto en realidad generaba miedo, generaba temor. ¿Sabes tú que la Edad Media era la época en la que se pensaba que la tierra era plana? Tú podías ir caminando y ellos pensaban que había un final, ¿no? Como si fuese un abismo, que sigues caminando y caes y te pierdes, ¿no? Entonces, o mueres. ¿Por qué? Porque había esas concepciones todavía muy, digamos, arcaicas, por falta de conocimiento, por falta de investigación. El nacionalismo. Claro, porque si acá estamos hablando de que España se pasa casi 8 siglos luchando contra los árabes, entonces hay un espíritu nacionalista, ¿no? De defender tu patria, tu nación. Y esa es una historia que se repite, es una constante en toda Europa.
Muchos pueblos son invadidos por otros. Entonces los pueblos invadidos quieren deshacerse de sus invasores y constantemente en toda Europa van a haber batallas, van a haber luchas, tanto para aquellos que quieren defenderse y zafarse de sus invasores, como de aquellos invasores que quieren seguir invadiendo y ganar más tierras, porque recuerda que es la época feudal, en la que la posesión de tierras era lo que te daba poder. ¿Quieres poder? En la Edad Media, o eres religioso o eres un gran señor feudal. Solo eso te daba poder. Bueno, y si no soy un religioso, entonces tengo que luchar para ganar tierras, ¿no? Así que esa es la sociedad de la Edad Media. ¿Por qué se dice aquí que es pluricultural? Varias culturas. Claro, ahí están los árabes, los cristianos españoles, los judíos también forman parte de los habitantes de aquella época en la península ibérica, es decir, en España. ¿Sí? Escuchan, chicos, ha pasado la señora vendedora de tamales. Cuando yo ya tomé mi desayuno, no puede ser. En literatura, espero que no pase por acá. En literatura, los temas son, como dice acá, heroicos y religiosos. Claro, heroicos porque te van a contar las acciones heroicas de grandes personajes, héroes importantes. ¿Y quiénes van a ser los héroes, esos grandes personajes? Personas que salen a batallar, que defienden su tierra, su país, que defienden a su rey o que le sirven fielmente a su rey. Por eso se habla aquí de temas heroicos, ¿no? Religiosos también los va a ver, porque recuerda que la Edad Media es una época donde predomina el poder de la iglesia, de la religión. Entonces también las hazañas religiosas, las historias de religión, de enseñanza de la Biblia, etcétera, también forman parte de los temas. Guerrero, los caballeros, por supuesto, ¿no? Acá vamos a encontrar a los famosos caballeros medievales, como ves allí en el fondo de la imagen, ¿no? ¿Ves? Ese es un caballero con la espada, un señor feudal que se iba pues a las batallas, a las famosas cruzadas, que eran para ganar tierras, ¿no? Y riquezas a favor de sus amos, señores o reyes. Así es. ¿Qué otras características encontramos aquí? Se crearon los cantares de gesta. ¿Qué vienen a ser los cantares de gesta? En una diapositiva tenemos un poquito más de información. Los cantares de gesta son creaciones, composiciones literarias en verso, ¿no? Ya desde la Edad Media se utilizaba el verso para relatar esos hechos grandiosos de los caballeros o de los señores feudales o de los soldados que iban a batallar para defender, ya sea para ganar más tierras o ya sea para recuperar tierras, ¿no? De invasores. La transmisión de esta literatura en la Edad Media, en los inicios, va a ser una transmisión oral, no era escrita. Es el caso de los cantares de gesta. Los cantares de gesta van a ser cantados por los juglares. Y los juglares son poetas populares que van por las calles haciendo piruetas, ¿no? Muchas mímicas, y van contando la historia de algún caballero medieval, de algún héroe, ¿no? Algún guerrero importante. Lo último, y lo he puesto allí en el medio porque no es ni literario ni social, en realidad es lingüístico, el desarrollo y la oficialización del castellano. Ustedes saben que el castellano, que en realidad pues es el español, ¿no? Va a pasar por una serie de procesos para que recién se convierta en español, en una lengua. Ustedes saben que había lenguas originarias, como por ejemplo el vasco en España. Llegan los romanos, traen el latín. Llegan los visigodos y traen sus lenguas, que son alemanas. Llegan los árabes y traen su idioma, que es el árabe. Entonces hay toda una fusión de lenguas y tantas variaciones que nacen las famosas lenguas romances. O una de esas es el español, que hablamos todos nosotros, ¿no? Entonces aquí dice, desarrollo y oficialización del español, del castellano. Con el tiempo ya se hablaba mucho más castellano, pero también había otras lenguas, entonces era mejor oficializar y decir, esta es la lengua oficial para nuestras tierras. ¿Y cuál era esa lengua? El castellano. Bien, bien, entonces continuamos. Esto es importante, son 4 nombres que no debes olvidar. Recuerda que comenzamos con el siglo X. Eso te va a ayudar. Hay una pregunta en tu temático que tiene que ver con eso, ¿no? Comenzamos con el siglo X. Vamos a tomar en cuenta el 10, 11, 12 y 13.
4 siglos. Veamos a qué se refiere con evolución de las letras españolas. Es que la evolución es lingüística y también es literaria. Por ejemplo, en el siglo X aparecen las glosas, ¿sí? ¿Qué vienen a ser las glosas? ¿A qué se refiere? Había 2 tipos, las glosas silenses y las glosas emilianenses. Se las llama así por el lugar donde aparecen, ¿no? Las glosas silenses en Silos, las glosas emilianenses en Milán se llamaban, ¿no? Pero es tierra española. Bien, en el siglo X aparecen las glosas. ¿Qué son las glosas? Aquí nos dice que son traducciones en romance, es decir, en un idioma romance, digamos, el español que recién estaba apareciendo, ¿sí? ¿Qué clase de traducciones? Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Con la imagen nos ayudamos. Mira, tú ves aquí en esta imagen un escrito. Todo lo que ves aquí que está escrito, que es la mayor parte de la hoja, está escrito en latín, ¿está bien? Está escrito en latín, pero era un latín que ya no se entendía, que ya no se comprendía. ¿Por qué? Porque ya había recibido la influencia de otras lenguas. Es como, por ejemplo, a ver, más o menos para que me entiendas, ¿qué pasa si, por ejemplo, ya en tu casa todos hablan español y de pronto llegan unos invitados, 2 invitados que hablan inglés, 4 invitados que hablan alemán y 3 invitados que hablan francés? Tú no sabes ni inglés, ni alemán, ni francés. Estos invitados se van a quedar a vivir en tu casa 10 años. ¿Cómo te vas a comunicar con ellos? Aunque no quieras, por el proceso de socialización, porque el ser humano es sociable, tú vas a terminar aprendiendo términos del inglés, del francés, del alemán. Y ellos también van a aprender de ti que hablas español. Entonces, eso es lo que en realidad sucede en la historia de la sociedad. Las lenguas se van fusionando, se van uniendo y van generando nuevas palabras, nuevos términos. Entonces, ¿aquí qué ocurría? Todo lo que tú ves, que en su mayor parte en la hoja está escrito, era un latín que ya no se comprendía, ya no todos entendían. ¿Por qué? Porque este latín ya había recibido influencia de otras lenguas. Entonces, aparecen las glosas. ¿Qué son las glosas? Esto que ves acá era como una especie de traducción, de explicación de lo que estaba escrito aquí en grande. Y esta traducción o explicación estaba, como dice acá, en lengua romance, es decir, en un español todavía incipiente. Si esto fuera más legible, no lo podríamos leer, a pesar de que esto ya es español. ¿Por qué no lo podríamos leer? Porque es un español que recién nacía y hasta el español que usamos en el día de hoy ha sufrido tantos cambios que pareciera pues otra lengua y no la podríamos entender. ¿Está bien? Entonces recuerda que esas son las glosas. Las glosas son las traducciones. ¿De qué? Del latín que ya no se comprendía. Entonces algunos lingüistas, ¿qué hacían? Para que la gente pueda entender, hacía la explicación, ¿no? Redactaba así aquí a un costadito la explicación de determinadas palabras. No era que traducción de toda la hoja, sino de determinadas palabras que ellos consideraban que ya no se podían entender para que la gente pues pudiera comprender. ¿Está bien? Ese es el caso de las glosas en el siglo X. Avanzamos un siglo y pasamos, a ver un segundo, y pasamos al siglo XI. Las jarchas, no te vayas a confundir con los jarcas, ¿ah? Que es el grupo musical folclórico, ¿no? Acá digo las jarchas. Es más, en algunos libros tú los puedes encontrar como las jarchas mozárabes. ¿Qué vienen a ser las jarchas? Nos dice aquí, ahora voy a cerrar para que yo también pueda mostrarles la imagen. Las jarchas son poemas, algunos los llaman poemillas porque eran cortitos, eran pequeñitos, ¿está bien? Estos poemillas eran recitados por lo general por las mujeres en las calles. Iban por las calles, ¿no? Recitando sus poemas. El contenido de estos poemas era amoroso, pero en realidad yo creo que en vez de decir tema de amor, más bien tema de desamor. Eran mujeres que sufrían por amor, porque sus parejas se habían ido. ¿Sabes qué, mi amor? Ahorita vengo, me voy a comprar el pan. Ni más regresaron. ¿Qué pasó? ¿Hasta dónde se habrán ido a comprar el pan? No volvieron. Y las pobres mujeres por las calles, oh, mi amor, oh, querido amigo, ese es el término que usaba mucho, ¿no?
¿cuándo volverás? Mi corazón sufre, te espero, trae el pan rápido, no sé. Entonces, ahí andaban pues estas mujeres creando sus poemas de amor. Y como eran pues poemas muy sensibles, muy sentidos, se sentía el dolor de las personas que creaban estos poemas, entonces poetas árabes y hebreos los escuchaban, les gustaban y ellos al final de sus creaciones propias, originales, al final, ¿qué hacían? Tipo adornito, ponían una jarcha, es decir, uno de esos poemillas que ellos escucharon en las calles. Aquí dice, eran poemas que en andaluz, es decir, una lengua de Andalucía, que es de España, ¿no? Es decir, un español incipiente todavía, ¿no? Que estas mujeres cantaban en la calle y entonces estos poetas escribían en sus composiciones. Es decir, soy una escritora árabe, he terminado mi obra y la voy a cerrar con una jarcha que escuché por ahí a una mujer pasar por la calle cantando. ¿Sí? Entonces, esas vienen a ser las jarchas, los pequeños poemillas. Acá tienes uno de ejemplo. Esta es la versión, como dice aquí arriba, la versión mozárabe, ¿no? Que está en árabe. Y esta es la versión en castellano, ¿no? Se va mi corazón de mí, oh Dios, ¿acaso volverá? Es tan fuerte mi dolor por el amado, enfermo está, claro, su corazón. ¿Cuándo sanará? ¿No? Ese tipo de composiciones típicas que son las que corresponden a las jarchas, no olvides siglo XI. Pasamos al 12. Aquí vamos a encontrar dos tipos de composiciones, ¿sí? Tenemos el mester de juglaría. Mester significa oficio. Juglar es poeta, ¿no? O también se le llamaba una especie de bufón, ¿no? El bufón, el gracioso, el que se vale de la sorna, de la burla, de la gracia. ¿Por qué se le llama así? Mester de juglaría era lo mismo que decir oficio de juglar, ¿no? Los juglares eran poetas populares. Ellos van a recitar unos poemas épicos. ¿Por qué se les llama épicos? Porque estos poemas van a ser grandiosos. Ellos se van a, digamos, enfocar mucho en engrandecer los hechos y los personajes principales, los protagonistas, los héroes de la historia, ¿no? Estos van a ser grandiosos, maravillosos, algo así como que ya prácticamente como si fuesen dioses, personas con habilidades importantísimas que nadie así nada más las tiene, hombres muy valientes. Por ejemplo, en el Cantar de los Nibelungos se habla de un guerrero, un héroe que lucha contra un dragón, ¿no? ¿No? Y acaba con el dragón. Por ejemplo, en el Cantar del Miocid se habla de que el Miocid domina a un león, ¿no? Y todos, oh, ¿no? Grandioso, maravilloso, lo máximo. Entonces, estas son las composiciones épicas donde también se hablan de las guerras, las batallas, en las que aún teniendo todo en contra, tú las vas a ganar, ¿no? Por eso se vuelven obras épicas, grandiosas, ¿sí? Y el principal ejemplo es el Cantar de Miocid, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? ¿Por qué está en esta imagen de esta manera un juglar que parece pues no sé, un payasito? Porque bueno, los juglares, como eran poetas populares, tenían mucha habilidad para hacer piruetas, maromas, ¿no? Muecas y gestos, tratando de comentar cómo eran los personajes de sus obras. Bien, en el siglo XIII aparece el mester de clerecía. El término clerecía te puede ayudar, viene de clérigo. Si el mester de juglaría era el oficio de los juglares, que eran poetas populares, el mester de clerecía era el oficio de los clérigos, ¿sí? Y ya si son clérigos, si son religiosos, obvio que los temas no van a ser guerreros, militares, batallas, no. Los temas van a ser religiosos también. Por ejemplo, este titulado Milagros de Nuestra Señora, y el autor era Gonzalo de Berceo. Aquí hay una diferencia entre estos dos mesteres. El mester de juglaría era oral. Los juglares iban por las calles contando las historias. Como eran muy largas, contaban hoy una parte, capítulo 1, y mañana continuaban. Y como a la gente les gustaba, ahí estaban pendientes de la continuación de estas historias. El mester de clerecía ya era escrito. Los clérigos, gente más educada y culta, escribían las composiciones que tenían que ver con contenido religioso, didáctico, de enseñanza, sobre cómo leer la Biblia, interpretar la Biblia, ese tipo de casos. ¿Está bien?
Ahora, este Mester de juglaría, cuando te digo que los juglares eran los poetas populares que salían y contaban las historias, ¿cómo se llaman esas historias? Como ves aquí, cantar de gesta, ¿sí? Los cantares de gesta. Entonces, los cantares de gesta, chicos, no lo olviden, ¿quiénes cantaban, valga la redundancia, los cantares de gesta? Los juglares, ¿sí? Los juglares cantaban los cantares de gesta. Así que, ¿qué eran los cantares de gesta? Lo que ya te había mencionado, esas composiciones orales cantadas por los juglares. Se decía que los juglares no eran los autores, sino que otros, llamados trovadores, les daban las historias a ellos para que ellos las canten. ¿Por qué los mismos trovadores no lo hacían? Porque ellos sentían que no tenían ese talento de poder salir por las calles haciendo sus piruetas y sus maromas. Narran hazañas legendarias de un héroe nacional europeo, claro, porque toda Europa andaba en guerras y en batallas, invasores e invadidos, todos luchando, entonces había mucho material, mucha historia para crear, ¿no?, estas composiciones. Son de carácter anónimo, no se conoce hasta el día de hoy autores de los cantares de gesta más conocidos de la historia. ¿Cuáles son? En España, que es lo que estamos viendo ya desde hoy, literatura española, el cantar del niño Cid; en Francia, el cantar de Roldán; en Alemania, el cantar de los Nibelungos. ¿Sí? Bien, esos son los principales cantares de gesta. Por ejemplo, lo que tú vas a ver aquí es un fragmento de Mío Cid, del cantar de Mío Cid, al que también se le llama poema de Mío Cid. Entonces, a ver, comienza aquí, dice, es un español que ya hoy no se utiliza así, ¿no? Por si acaso, pero se logra entender. Dice, de sus ojos tan fuertemente, llorando, tornaba la cabeza, estaba los catando. Vio puertas abiertas e usos sin cañados, alcandaras vacías, sin pieles e sin mantos. Esta es una parte del cantar de Mío Cid, para que te des cuenta ese lenguaje. Por ejemplo, el primer verso dice, de sus ojos tan fuerte mientre. Nosotros no decimos fuerte mientre, decimos fuertemente, ¿no? Está dando a entender que era una persona que lloraba con mucho sentimiento, ¿no? Eso se refiere fuertemente llorando. Tornaba la cabeza, movía la cabeza y estaba los catando, observando, mirando. Era el caso del destierro del Cid. El Cid fue desterrado y eso le causa pena, dolor, y él se va llorando, ¿no? Eso es lo que comenta. Yo después los invito a ustedes a que terminen de leer para que se den cuenta de cómo nuestro idioma, el español, ha ido cambiando con el tiempo. Esto es del siglo, a ver, 10, 11, 12, ¿no? Recuerda, los cantares de gesta, el mester de juglaría, corresponde al siglo XII. Y cómo va cambiando el idioma hasta el día de hoy. Entonces, cantar de Mío Cid o poema de Mío Cid. Esa es la obra que vamos a ver hoy. Es un poquito larga, tiene capítulos que ahora vamos a conocer. Mira, el género es épico, ya tú lo entiendes, ¿no? Género épico es el género grandioso, sobrenatural, ¿no? De hechos heroicos, muchas veces fantásticos. La especie, ¿cuál es la especie? Es decir, el tipo, dentro del género épico, ¿qué tipo de obra es? Es un cantar de gesta. ¿Recuerdas, por ejemplo, cuando hablamos de la Ilíada y la Odisea? También eran género épico, pero no eran cantares de gesta, eran epopeyas, ¿sí? El tema tiene que ver con un elemento, una palabra, bueno, acá dice la honra, que es lo mismo que el honor, ¿no? Dice, el destierro y recuperación de la honra, del honor de Ruy Díaz de Vivar, más conocido como el Cid Campeador, ¿sí? Ruy Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador. Cid significa señor, ¿sí? Cid significa señor. Bien, la obra tiene 3 partes. También debes recordar, ese es un dato importante, debes recordarlo. El destierro del Cid, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. ¿Quién es el Cid? Acá tiene su nombre. Ruy, que hoy en día ese término, ese nombre Ruy ha variado por Rodrigo. ¿Hay algún Rodrigo en el salón?
Si hay algún Rodrigo en el salón o tienen un familiar llamado Rodrigo, díganle que su nombre proviene de un nombre español de la Edad Media que era Ruy. ¿Está bien? Y también de este nombre Ruy nace el apellido Ruiz. Bien, entonces, Ruy Díaz de Vivar. Él es el Cid, ¿no? Al inicio de la obra no es llamado así, ¿no? Ahí lo tienes, este es solamente un fondo. Ahí tienes a Rodrigo, ¿no? O Ruy Díaz de Vivar. Bien, entonces, conozcamos de qué trata su historia. Veamos, vamos por partes. Primer cantar. Recuerda, el primer cantar es el destierro. ¿Qué ha sucedido aquí? De frente al hecho. El Cid es desterrado de Castilla. Él es un vasallo. Ruy Díaz de Vivar es un vasallo al servicio del rey Alfonso VI. Pero ¿qué sucede? ¿Cuál es el trabajo de Ruy Díaz de Vivar? Ruy Díaz de Vivar tiene que ir a los lugares que han sido invadidos por los árabes para que él los eche y así recupere las tierras. También tiene que ir a cobrar tributos. ¿Por qué? Por ejemplo, hay árabes que se han rendido ante los españoles, pero que no se quieren ir. Entonces llegan a un trato. ¿Cuál es el trato? Ya, está bien, soy árabe, he invadido tus tierras aquí en España, no me quiero ir, entonces ¿sabes qué voy a hacer? Te doy un tributo, como que te pago un impuesto. Y esto era aceptado por los españoles. Entonces, ¿quién cobraba esos tributos, esos impuestos? Ruy Díaz de Vivar. Él cobraba los tributos. Así que hay una oportunidad en la que Ruy Díaz de Vivar va a cobrar los tributos, los impuestos a unos musulmanes, ¿no? Llamados pues Al-Mutamis y Al-Mudáfar. Al-Mutamis es un fiel servidor, ¿no? Él apoya al rey Alfonso VI. Cuando Rodrigo Díaz de Vivar va a cobrar estos tributos, se da cuenta de que Al-Mutamis está siendo atacado por otros. Y entonces, ¿qué hace Ruy Díaz de Vivar? Dice, él es fiel al rey, yo lo voy a defender. Lo defiende, pero ahí aparece un conde, que se ve el nombre allí en la pantalla, el conde García Ordóñez. Él odia a Ruy Díaz de Vivar. Él dice, no, tiene muchos privilegios y él solo es un vasallo. Yo, por ejemplo, soy un conde, ¿no? Una persona importante de la nobleza y el rey quiere más a Ruy Díaz de Vivar que a mí mismo. Y entonces el conde insulta a Rodrigo Díaz de Vivar. ¿Y Rodrigo Díaz de Vivar qué hace? Lo coge de la barbilla y se la sacude, ¿no? Entonces a eso se le llama mesnar, sacudir la barba. Lo hace delante de todos y eso era una ofensa, era una humillación. El conde García Ordóñez, muy enojado, se dirige ante el rey Alfonso con otros hombres y habla muy mal de Rodrigo. Dice, no, ese es un sinvergüenza, va y cobra los tributos, pero no te lo trae todo. Se queda con lo mejorcito y a ti, oh rey, te trae solo las obras. Cuando el rey Alfonso VI escucha esto, les cree, ¿no? Les da credibilidad a estas palabras, de modo que cuando regresa Ruy Díaz de Vivar, el rey está enojado, recibe todo lo que Ruy Díaz de Vivar ha recolectado, pero le dice que queda desterrado, ¿no? A través de una carta, él lo destierra. Le dice que tiene que irse de las tierras de Castilla y que solo tiene un plazo de 9 días para marcharse. Rodrigo Díaz de Vivar está triste. Esto es una afrenta a su honor. Él está quedando humillado, sin honor, que su propio rey lo eche de sus tierras y él se va muy triste, ¿no? Esta es una de las escenas tristes cuando él incluso se tiene que despedir de su esposa. Su esposa se llama Jimena y eso que la esposa, Jimena, es la prima del rey Alfonso VI, ¿no? Pero aún así, él tiene que hacer caso al rey, él le es fiel al rey, así que se despide de su esposa Jimena, de sus hijas Elvira y Sol, y para ponerlas a buen recaudo, porque sus hijas eran unas niñas aún, él las deja encargadas en un convento a cargo de un monje, un abad, ¿no? Entonces, las deja en un convento y él se marcha, pero se marcha pues triste, se marcha llorando, como decían los versos que leímos hace un momento. Él llega a una ciudad que siempre lo recibía muy bien, la ciudad de Burgos.
Pero cuando llega a esta ciudad, Burgos parece una ciudad fantasma, nadie lo recibe, sus hombres van tocando las puertas y nadie lo quiere recibir hasta que aparece una niña y le dice, hemos recibido una carta del rey y el rey dice que nadie te dé posada. La persona que te dé posada, que te dé hospedaje, le van a arrancar los ojos, ¿no? Las van a matar y tenemos miedo, no queremos eso. Así que es mejor que te marches. Y entonces Rodrigo Díaz de Vivar se marcha de Burgos muy triste. En las afueras de Burgos, prácticamente de Burgos, en un arenal, uno de sus hombres de confianza, ¿no? Que se llama Martín Antolínez, conocido como el burgalés cumplido, ¿sí? Él lo va a ayudar, van a estafar a unos musulmanes, les van a quitar su riqueza y con esto ellos van a poder comprar armamento para seguir haciendo lo que antes hacía Rodrigo, que era enfrentarse a los invasores y recuperar las tierras, ¿sí? Aquí hay un dato también importante que representa la nobleza, el honor, la solidaridad. El hombre desterrado era Rodrigo Díaz de Vivar. Y entonces él reúne a su ejército y le dice, he sido desterrado y me voy. Si alguno de ustedes quiere seguirme, está bien, pero no es su obligación, porque entiendo que aquí están sus familias, ¿no? Y desean quedarse. Pero sus hombres, su ejército realmente era muy valiente, muy fuerte, muy solidario, y todo el ejército lo siguió. Si tú te vas, nos vamos contigo. Y se fueron, ¿no? Así que todo su ejército lo siguió y se fueron todos. Así que prácticamente era como una especie de autodestierro. Si tú vivías en la Edad Media y eras desterrado y tu mamá, tu papá, tu abuelito te querían seguir, entonces ellos se estaban autodesterrando, de modo que si tú no podías volver, ellos tampoco. Así que esto no les importó a los soldados y abandonaron a sus familias, sus hogares y se fueron detrás del Cid, ¿no? Una muestra pues de gallardía, de honor, de valentía. Pero como ahora habían estafado, te decía, a estos musulmanes, ellos tienen ahora con qué comprar recursos, armas, etcétera, y comienzan una serie de conquistas a estas ciudades que ves aquí los nombres, Castejón, Alcócer, Peruel, Zaragoza, Barcelona, Calatayud, también hay una ciudad de España llamada así. De todas ellas, ¿qué hacía? Rodrigo era una persona muy justa, no por ser el líder se quedaba con lo mejor. Es decir, voy a un pueblo, recupero las tierras, acabo con el ejército enemigo, les quito sus fortunas, sus posesiones, etcétera, sus cosas valiosas. ¿Qué hacía Rodrigo? Escogía lo mejor para enviárselo al rey. Todo lo demás que quedaba era una distribución equitativa entre él y todo su ejército. Y como eran varias campañas, varias victorias, porque en todas ganaba Rodrigo, entonces con el tiempo Rodrigo se va haciendo rico, Rodrigo va amasando una buena fortuna. Es más, en esta batalla en Barcelona es donde él obtiene su famosa espada colada, así se llama. Ojo, la primera espada de la cual él se apodera y se la quita al conde de Barcelona es la espada colada. Si tú alcanzas a ver, dice colada, allí está inscrito el término colada en la espada. Bien, estos son los hechos que ocurren en el primer cantar. Recuerda, el destierro del Cid. El Cid ha sido desterrado. Pasemos al segundo cantar. Las bodas de las hijas del Cid. ¿Recuerdas que cuando el Cid es desterrado, deja a sus hijas pequeñitas? ¿No? Dos niñas, ¿no? Elvira, doña Elvira y doña Sol. Pues los años han pasado, el Cid sigue desterrado, Rodrigo Díaz de Vivar sigue desterrado y el tiempo ha pasado. ¿Qué ha hecho ahora Rodrigo? Rodrigo ha planificado tomar posesión de Valencia. Valencia es una de las ciudades más poderosas invadida por los árabes. Nadie había podido recuperar la ciudad de Valencia y ese va a ser el objetivo de Rodrigo Díaz de Vivar, ¿no? Recuperar Valencia, sacar a los árabes de allí, echarlos, y él cree, tiene la fe de que con este hecho puede ganarse nuevamente los favores y el perdón del rey Alfonso VI, y no se equivoca. Así que Rodrigo toma Valencia, ¿no? Va a ser una batalla cruenta, muchos hombres de Ruy Díaz de Vivar van a morir en esta batalla que va a durar horas,
¿no? Pero finalmente se nota la victoria de Rodrigo Díaz de Vivar. Es por eso que los hombres de Rodrigo deciden llamarlo el Cid campeador, ¿no? O sea, el señor, el caballero campeón, ¿no? O sea, lo máximo, lo más, ese viene a ser el Cid. Es más, en esta batalla, esta contienda en Valencia, Rodrigo Díaz de Vivar se hace de una nueva espada, hecha en oro y plata, llamada la Tizona. ¿Recuerda? ¿Cómo se llamaba la primera espada, chicos? A ver, memoria. ¿Cuál era el nombre de la primera espada? Ya, muy bien, muy bien. Muy bien, Pérez, Barzola, Tom. Guerrero, ¿qué pasó? Por escribir rápido, Guerrero un poco más escribe goleada acá, ¿no? Estamos pensando en el partido. No me quiero acordar del partido, por favor. Colada, claro. La colada es la primera espada que se gana en Barcelona y esta, la segunda espada famosa del Cid, la Tizona, que se la quita, se la arrebata al conde de Marruecos. ¿Está bien? Bien, terminada esta contienda, ¿qué hace Rodrigo Díaz de Vivar? Escoge lo mejor de lo mejor para enviárselo al rey Alfonso VI. Y entonces Alfonso VI dice, a pesar de que lo desterré, lo eché, lo separé de su familia, él, a pesar de todo, ha seguido enviándome los tributos, ha seguido recuperando tierras a mi favor. ¿No será que en realidad yo me equivoqué al castigarlo de esta manera? Él duda. Y con las grandes riquezas de Valencia que el Cid le ha enviado, finalmente el rey decide perdonar a Rodrigo Díaz de Vivar. Rodrigo le pide al rey que por favor permita que su esposa y sus hijas salgan del convento en donde están para que le den el encuentro, el alcance en Valencia, porque en Valencia, que es en donde Rodrigo ha ganado, ¿no?, a los invasores árabes, él ha decidido quedarse allí, ¿sí?, en Valencia. ¿Está bien? Jeremy, sí, Jeremy, en un instante, ok, Jeremy, no hay problema. Bien, a ver, voy a cerrar aquí. ¿Ya? Entonces les decía, el Cid recupera Valencia, se queda a vivir allí, le pide al rey que pueda permitir que su esposa y sus hijas se unan a él, ¿no? Que haya la reunión familiar. Y el propio Cid se da cuenta del tiempo que ha pasado y cómo sus hijas ya son dos señoritas, dos bellas damas, ya grandes, ¿no? Y él se emociona y llora al reencontrarse con su esposa y con sus hijas. Y han decidido quedarse a vivir allí, en Valencia. A ver, Jeremy, atento con el primer cantar. Lo que debes recordar es que en el primer cantar el Cid ha sido desterrado por el rey Alfonso VI porque lo han calumniado, han hablado mal de él falsamente y el rey lo destierra. Pero aún así Rodrigo le sigue siendo fiel al rey y va a seguir realizando una serie de batallas, recuperando tierras a favor del rey, enviándole las ganancias de esas batallas al rey. ¿Sí? Eso es en pequeñas palabras el primer cantar que se titula El destierro del Cid. En este segundo cantar ya hemos mencionado que las hijas del Cid están pues, ¿no?, ya grandes, señoritas, y dos jóvenes han puesto los ojos, ¿no?, en las hijas del Cid. ¿Quiénes son? A ver qué ha pasado aquí, ¿no? Ahí está el Cid, como lo ves tú ahí, el Cid campeador, ¿no? Ahí está la otra espada, la espada tizona, no lo olvides. El Cid solicita al rey poder reunirse con su familia y aquí aparecen los malos de la historia. Ojo, no te olvides de esos nombres, ¿ah? Independientemente si hay algún Fernando, un Diego en el salón, no se preocupen, estos son personajes. Los infantes de Carrión, Fernando y Diego. Fernando Carrión, Diego Carrión, son hermanos. Ellos son muy ambiciosos. Estos infantes han oído hablar de la fortuna y la fama del Cid y dicen, el Cid es solo un vasallo, o sea, lo menosprecian. Pero lo que no menosprecian es la fortuna del Cid. Dice, tiene mucho dinero y tiene dos hijas. Y nosotros también somos dos. Oh, han descubierto América este par de bobos. Así que, ¿qué hacen ellos? Como no tienen el valor de ir frente al Cid y decirle, queremos las manos de sus hijas, ellos cobardemente van a buscar al rey. Y le dicen al rey, queremos las manos de las hijas del Cid.
El rey dice, es una buena oportunidad para estar en mejores relaciones con Rodrigo. Es más, son dos infantes. Ser infante era un título de nobleza, como conde, por ejemplo, ¿no? O duque. Entonces él piensa que sería muy bueno que las hijas del Cid se casen con estos infantes para que también eleven su nivel social, ¿no? Su nivel de nobleza. Así que como es el rey quien se lo pide al Cid, entonces el rey acepta, él accede y se realizan las famosas bodas de las hijas del Cid. Elvira, doña Elvira y doña Sol se casan con Fernando y Diego Carrión, los infantes de Carrión. Las bodas van a durar como 9 días, ¿no? O sea, son esas jaranas de rompe y raja, así tipo fiesta patronal, regional. Bueno, así acaba entonces este segundo cantar con las bodas de las hijas del Cid. Pasemos al último cantar, que viene a ser la afrenta de Corpes. En realidad el título debiera decir la afrenta en Corpes. Corpes es un lugar, un robledal, un lugar lleno de árboles llamados robles, ¿sí? Por eso se llama así, robledal. Bien, ¿qué pasa con los infantes de Carrión? Ellos en realidad aman a las hijas del Cid. No, ¿verdad? Ellos no las aman, ellos lo único que quieren es el dinero del Cid. Y como el Cid es un hombre muy generoso, dadivoso, él les da de todo. Los infantes de Carrión, ¿qué hacen? Perdón, ¿el Cid qué hace? ¿Recuerdas las espadas? Pregunta, ¿cuáles son las espadas del Cid? A ver, rapidito. ¿Cuáles eran las espadas del Cid? Las dos espadas del Cid. Muy bien. Johnny Pérez, muy bien, pero el segundo nombre lo has escrito rápido. No es la pisona, esa espada no la conozco. La colada y la tizona, muy bien. Y en ese orden de aparición, ¿cierto, chicos? La colada y la tizona. ¿Qué hace él? Sí, mira, son, digamos que trofeos de guerra sus espadas, pero a él no le va a importar, él se desprende de sus dos espadas valiosas y le da una a cada uno de los infantes. Toma tu espadita por haberte casado con mis hijas, con mis babies. Así que él les regala espadas, les da dinero así a manos llenas, porque no quiere que le falte nada a sus hijas. Y como ellos son los maridos, pues tienen, ¿no?, que tener a sus hijas rodeadas pues de lujos, de bienestar, que no le falte nada. ¿Qué hacen los infantes de Carrión? Son un par de sinvergüenzas que se gastan a diestra y siniestra la fortuna del Cid, no les importa nada, ellos lo único que quieren es vivir a costa de Ruy Díaz de Vivar, el Cid. ¿Pero qué ocurre? Un día de noche, todos duermen en Valencia y de pronto se oyen ruidos. Los hombres del Cid, que son muy valientes, ¿no?, su ejército, se despiertan, con espada en mano, salen a ver qué ocurre en la casa donde está durmiendo Rodrigo, ¿no? Y se escuchan ruidos, cosas que se caen, tazas, platos. ¿Qué pasa aquí? Quizá ha venido el enemigo, aquellos a los que sacamos de Valencia quizá han regresado a cobrar venganza, algo pasa. Y entonces 2, 3 hombres van a la puerta del Cid, de su habitación, para defenderlo, ¿no? Ellos quieren defender al Cid de cualquier amenaza o enemigo. Y sus otros hombres van a ver qué ocurre. Pero en medio de la oscuridad de la noche no pueden ver qué sucede. Los infantes de Carrión también se han despertado por el ruido, Fernando y Diego González, cuando de pronto ellos ven a la mascota del Cid. Es que el Cid tenía su mascotita, su Michi, ¿no? ¿Quién es su mascotita? ¿Quién es la mascotita del Cid, chicos? Ahí está su mascotita, ¿no? Su menino, ¿no? ¿Ven la imagen? ¿Qué pasa cuando los infantes de Carrión ven a este lindo gatito, a este lindo animalito? Se asustan, uno se esconde debajo de una mesa, el otro se esconde en medio de unas paredes todas sucias. Salen los hombres del Cid y ven al león. Y el león está enojado, creo que no le han dado pues su pollito a la brasa, algo ha pasado con el pobre leoncito, está enojado, se ha escapado de la jaula y estaba ahí haciendo sus destrozos. De pronto Rodrigo Díaz de Vivar también se despierta, abre la puerta, ve a 3 hombres en la puerta de su habitación. ¿Qué pasa? ¿Qué cosa quieren? ¿Qué hacen acá? No, es que se ha escapado el león. Entonces, déjenmelo a mí. Bye, sí, ¿no? Y el león en realidad sí, pues, estaba todo furioso, enojado el león. Pero cuando el león ve al Cid,
el león de lo que estaba, ¿no? Sí, tipo, ¿cómo hace la tigresa del oriente, chicos? Así estaba el león. Pero ¿qué pasa? Cuando el león ve al Cid, baja la cabeza, ya no ruge, ¡miau! A las justas, ¿no? Y el león, tranquilo, tranquilo, venga, venga, mi gatito, se lo lleva de la patita, lo guarda otra vez en su jaula y aquí no pasó nada. Y entonces los hombres del Cid, ¡oh, el Cid! Hasta el león le teme al Cid. Por eso es que la obra se vuelve pues grandiosa, épica, ¿no? O sea, hace una exageración, ¿no? Dice, ¡ah, el Cid lo máximo!, ¿no? Y Rodrigo Díaz de Vivar, ¿y mis yernos? ¿Alguien ha visto a mis yernos? ¿Dónde están? Todos buscan a los yernos, los infantes de Carrión. Y uno sale gateando debajo de la mesa, el otro sale de donde estaba escondido, lleno de tierra, de telarañas. Los hombres del Cid no aguantan la risa, se burlan. Pero el Cid no es así. El Cid manda callar a todos y les dice, ya, es hora de descansar, todos a dormir. Sin embargo, esto ha generado una vergüenza muy grande en los infantes de Carrión, pero no es la única, ahora viene una vergüenza mayor. Los hombres, los árabes que habían invadido Valencia y que han sido echados por el Cid, ahora quieren venganza y le mandan una carta al Cid diciéndole, queremos recuperar estas tierras que siempre han sido nuestras, así que tienes 9 días para irte de aquí con toda tu gente, porque si no, en 9 días estaremos aquí. Y toma en cuenta que nuestro ejército es el triple del ejército que tienes tú. Es una carta pues que te causa, ¿no?, miedo, temor, oh, qué mello, vienen los árabes. Así que el Cid es muy valiente. El Cid le dice, hombres, esta será una batalla muy importante. Así que yo entiendo, aquel que no quiere morir puede marcharse y el resto se queda. Pero los hombres del Cid, ¿crees tú que se van a ir los hombres del Cid? Que los hombres del Cid van a decir, oh sí, qué miedo, vámonos. No, esos son valientes. Uno de ellos dice, yo me quedo aquí hasta morir. Y el otro, yo también, y yo, todo el ejército. ¿No? Una emoción, así como que dice, oh, qué machos, machos. Pero ¿quiénes no son machos, machos? A ver, chicos, ¿quiénes son los no machos de la historia? A ver, deduzcan. ¿Quiénes son esos a los que les tiemblan las piernas y quieren mojar los pantalones? Claro, muy bien, Ton de la Rosa, Guerrero. Este par de cobardes rezando. 9 días de vida nomás nos quedan, decían ellos. A diferencia del resto, ¿no? Y entonces ellos rezando, ¿qué hacemos? Llegan los 9 días y se va a desatar una batalla así, mortal, que va a durar horas. Pero ¿qué hacen los infantes de Carrión, que son cobardes? Van y dicen al Cid, oh Cid, sabemos que todos tendremos que ir a la batalla, pero ¿y las mujeres? ¿Y los niños, pobrecitos, qué hacemos? ¿Sabes qué? Nosotros hemos decidido ofrecernos de voluntarios para quedarnos aquí cuidando a las mujeres y a los niños. ¿Qué te parece? Y el Cid, inocente, no reconoce la cobardía de sus yernos y les dice, oh, esos son mis yernos preocupándose por las mujeres y los niños. Gracias, chicos. Pero ¿saben qué? Ya hay gente para ese trabajito, ¿no? Así que ustedes me van a acompañar, chicos, ¿no? Y es más, como yo sé que ustedes son muy valientes, ustedes van a ir a la cabeza del ejército, ¿no? O sea, ¿a dónde todavía los manda, ¿no? Peor todavía los otros temblando, ¿para qué habremos hablado con él? Sí, ya nos fregamos, ahora sí morimos, de todas maneras. Así que temblando se van con los infantes de Carrión. Y efectivamente comienza la batalla, y en estas batallas hay toda una especie de protocolo. No es que de frente, voy a sacar mi espada y me agarro a golpes. No, aquí es todo muy ceremonioso. Tiene que ir digamos, combatiente, un soldado del ejército, y aparece otro soldado del ejército enemigo, y ellos dos tienen que batirse, ¿no? Y después recién todos los ejércitos se mezclan y ya pues ahí se arma la batalla campal. ¿Quiénes van a ser? Los infantes de Carrión. Deben ser los primeros en ir a enfrentarse. ¡Qué vergüenza! Los infantes de Carrión salen corriendo, huyen, el enemigo se mata de la risa, se burla de estos infantes, que si se salvan de morir es por suerte. Los propios hombres del Cid terminan defendiéndolos, ¿no? Para evitar que estos mueran, ¿no? Entonces, termina esta guerra, esta batalla, ha ganado el Cid, ha sido una batalla súper, ¿no? Cruenta, terrible.
Y los infantes de Carrión, ¿cómo han quedado? Han quedado mal, humillados, avergonzados, por todo el mundo se ha dado cuenta de que los infantes de Carrión son un par de cobardes. Y como ellos se sienten tan mal, se van a vengar. Pero como son unos cobardes, no se pueden vengar con el Cid, porque el Cid es valiente, de un espadazo los mata a los dos. Entonces, ¿contra quiénes se van a vengar, chicos? A ver si la imagen los ayuda, ¿no? Se van a vengar con el lado más débil, así es, ¿no? Con las bellas hijas del Cid. Los infantes de Carrión buscan al Cid y le dicen, hemos decidido irnos con nuestras esposas a Carrión para que vean nuestra bella ciudad y para que sepan todo lo que van a heredar por haberse casado con nosotros. Y entonces el Cid dice, oh sí, muy bien, tengan platita, llévense esto, lleven sus patos, chancho, gallina, le da pero un montón de cosas para que se vayan de viaje con sus lindas hijitas. Así que ellos avanzan, llega un momento cuando llegan a Corpes, ellos le dicen a toda su compañía, ¿no? Vayan avanzando que nuestras esposas y yo queremos un momento de privacidad y quedarnos solitos aquí en el bosque. Dice, uy, 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 ¿qué pasa acá? Todos se van y se quedan pues las esposas con sus valientes esposos, ¿no? Cuando ya todos se han ido y están solamente los cuatro a solas, ellos dicen, al fin estamos solos. Las esposas se emocionan, ¡ay, que quieren nuestros maridos! No saben, estos sinvergüenzas, les quitan sus ropas, las dejan así en una especie de batas y cogen látigo en mano y las azotan. Ellos las amarran, las atan a los árboles y las azotan y las dejan con las espaldas reventadas y producto del dolor, estas mujeres quedan así, colgadas, desmayadas, inconscientes. ¿Qué tal acto de cobardía se pasa a este par, no? Y cuando creen incluso que estas están muertas, ellos se van. Pero los hombres del Cid no es tonto, ¿no? El Cid dice, vayan, de todas maneras, pide una escolta, ¿no? De su gente, que vayan a ver que el camino sea seguro, no tanto por desconfiar de su yerno, sino que el camino sea seguro, no vaya a ser que haya asaltantes, algo, y encuentran a las hijas del Cid desmayadas, maltratadas, azotadas, las traen de regreso. El Cid, ¿cómo crees que está el Cid? Furioso, enojado, ¿no? ¿Quién pidió que las hijas del Cid se casen con los infantes? El rey, ¿recuerdas? El rey. Entonces el Cid, ¿a quién le va a reclamar? Al rey, ¿no? Ahí están las pobres hijas, llegan llorando, papá, nos han sacado la mugre. Pobres hijas, ¿no? Y entonces el papá furioso, él mismo quiere cobrar venganza, pero sus hombres le recomiendan que no, porque él no es cualquiera, él es el Cid. Así que el Cid convoca entonces, el rey convoca a las Cortes de Toledo, que es una especie de juicios, ¿no? Y traen a la fuerza, los hacen traer a la fuerza a los infantes de Carrión. Estos son sometidos a un juicio. El Cid primero pide que les devuelvan sus espadas. Luego pide que les devuelvan todas las riquezas, fortuna, dinero que él les ha entregado. Ellos se comprometen a devolver porque en ese momento dicen que no tenían nada. Claro, y ya todo lo habían despilfarrado, ¿no? Y por último, él les dice que para recuperar el honor de las hijas, porque el honor era pues un valor importantísimo, si tú eres una persona que pierde el honor en la Edad Media, era mejor morir, no podías vivir sin honor, era lo peor que le podía pasar a un ser humano. Y entonces las hijas han quedado sin honor debido al ultraje de estos maridos cobardes. Así que él, para recuperar el honor de las hijas, pide un duelo entre sus dos mejores espadachines y este par de cobardes. Ellos no quieren, no, somos jóvenes y guapos para morir todavía, mala suerte, al juicio, al duelo. Los hombres del Cid pues se burlan, pues, ¿no? De un espadazo ya estaban estos en el piso y el Cid podía incluso dar la orden de que los maten, ¿no? Porque ya ellos tirados en el piso con la espada ahí en el cuello para morir. Pero el Cid dice, no, hay algo mejor que la muerte, la pérdida del honor. No los maten y que se vayan así, pues, sin honor, ¿no? Deshonorados. Y huyen como dos ratas cobardes los infantes de Carrión. Pero mientras esto ocurría, había otros dos infantes, los infantes de Navarra y Aragón, y ellos estaban echándole ojito a las hijas del Cid. Oh, qué guapas las hijas del Cid, pero qué lindas las hijas del Cid. Oh, las hijas del Cid. Se alocaron con las hijas del Cid. Así que fueron ellos mismos ante el Cid a decirle,
queremos las manos de sus hijas, ya no importa, están chancaditas, golpeaditas, no importa, las queremos. Y el Cid llama a sus hijas. Hijas, estos dos hombres quieren pedir la mano a ustedes, a ver, así que ya échenles un ojo, revisen, después no hay reclamo. Así que les digo, ay, sí, papi, están muy guapos, nos casamos. Así que esta historia termina con las segundas nupcias de las hijas del Cid, que de esta manera recuperan totalmente su honor. Así que así termina esta historia. Por eso es que el tema central tiene que ver con la pérdida del honor del Cid y la recuperación del mismo. Y es el mismo caso con las hijas, ¿no? Las hijas han perdido el honor por culpa de estos dos sinvergüenzas, pero los han recuperado con este juicio y con las nuevas bodas. ¿Está bien? Así que es un tema que tiene mucha relación con la historia de la Edad Media en España. Las guerras, las batallas, la recuperación de las tierras, ¿no? La obediencia al rey y los valores como el honor. ¿Está claro, chicos? ¿Preguntas? ¿Algo? Si no es así, pueden ir ingresando al temático, al intranet. A ver, yo también voy a ingresar. Oh, un segundo. Un segundo, hija.